Es el componente sólido el que tiene los vasitos sanguíneos. Yo estoy hablando dentro del quiste, nunca hemos visto que vasitos sanguíneos estén nadando dentro del quiste. Entonces, por eso es que estamos ahí hablando de que esto tranquilamente podría ser algo sólido, podría ser, por ejemplo, una malformación vascular, digamos, ¿no es cierto? O un aneurisma, ¿no es cierto? Si yo no le pongo Doppler, yo no voy a saber si realmente esto es un quiste, solamente veo un redondo negro, le pongo Doppler a la mierda, había sido un aneurisma, había sido una malformación arteriovenosa, porque ahí va a estar todo un aliasing, hay una de colores ahí adentro, por ejemplo, si es otra cosa, pero entonces, cuando yo le pongo Doppler, yo defino si es que existe realmente una lesión quística o alguna malformación vascular, ¿no es cierto? O tal vez, por último, ¿qué es lo que está pasando? Tal vez no estoy utilizando algo que se llama armónica, que ustedes ya saben para qué es la armónica, ¿no es cierto? Ustedes activan armónica es para ser un poco más discriminador, por así decirlo, o discernidor entre lo sólido y lo líquido. Cuando ustedes están viendo una vejiga, cuando ustedes están viendo una vesícula, que son estructuras, o un quiste, y están viendo como una especie de artefactos sólidos dentro ahí, y ustedes dicen, escucha, ¿será que esto es un componente sólido? Esas cosas, póngale armónica. ¿Qué había sido? Había sido que la reverberación, lo que está templando la pared de esa vesícula, la pared de esa vejiga, la pared de ese quiste, que genera una reverberación que en cierto momento la parte más de abajito de la pared del quiste o de la vejiga pareciera que tiene algo sólido ahí, sin embargo es artefacto. Entonces uno pensando en una cistitis, por ejemplo, ¿no? Entonces en una uropatía inflamatoria vesical, ¿no? Una cistitis, ¿no? Poniéndolo así en términos médicos, ¿no? Entonces uno pensaría que hay un engrosamiento de la pared, sin embargo usted activa armónica, nada, la pared había estado bien finita, ¿no? Estaba todo bien, entonces eso que parecía que era un mayor engrosamiento, que parecía que estaba con algún componente sólido encima de la pared, no, resulta que era simplemente reverberación, ¿no? Entonces para eso te va a ayudar armónica. ¿Okay? Entonces aquí por ejemplo me mandaron a un paciente, esta imagen también la pongo cuando doy cervical tiroides, ¿no? Entonces me mandaron a este paciente y decía múltiples lesiones quísticas, de aspecto quístico. Yo digo, pero a no ser que el colega no haya tenido Doppler para poder explorar esto de acá, porque esto aquí sí, al parecer puede ser que sean varias imágenes quísticas, todo bien, pareciera, y que esto sean reverberaciones, ¿no es cierto? Lo que les decía, ¿no? Tranquilamente, esto podrían ser reverberaciones de una lesión quística, todo bien, perfecto, ponele Doppler. Ok, más quiste es el mismo paciente, ¿no es cierto? Ok, entonces, más lesiones quísticas, en teoría, pues no lesiones quísticas. ¿No? Entonces, ¿cuándo has visto vasos sanguíneos nadar en medio de un quiste? ¿No? No hay vasos sanguíneos nadando en medio de un quiste. Entonces, resulta que son los quistes, algo sólido, que son cadenas ganglionares. Hartos ganglios con características típicas o atípicas. ¿Qué dicen ustedes? Ya hemos visto ganglios muchas veces, ¿no es cierto? Maestría, algunos ya han hecho diplomados también, algunos cursos seguramente ya vieron un ganglio típico, todo el mundo, sí, ¿no ven? Ovoidecito con su hilio central, ¿no es cierto? Hipoecogénico, no marcadamente hipoecogénico nomás, ¿no es cierto? Ovoide, simétrico, que el parénquima no mida más de 3 milímetros, etcétera, etcétera. Y la vascularización, doctor, es iliar, o sea, donde está ese centro ecorestringente, ¿no es cierto? Ahí tengo vasitos sanguíneos. Pero cuando tengo un atípico, es redondo como un guapurú, negro como un guapurú, ¿no es cierto? Y tengo vasos sanguíneos por todo el parénquima. Eso es un ganglio atípico, ¿cierto? Entonces ahí está. Entonces estamos, no me acuerdo qué era, pero era una patología de sanguíneo proliferativa, leucemia, no recuerdo muy bien, que tenía como linfoma, una cosa de eso. Bueno, ahí está. Entonces lo que les decía, ¿no? Para evaluar también las lesiones cálcicas, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese famoso artefacto Quincke, ¿no es cierto? O artefacto centellano. Enseguida lo vamos a ver. Tenemos evaluando cinética, los jets laterales, por ejemplo, ¿no es cierto? Evaluar cinética cuando nosotros estamos frente a... Esto en teoría tendría que ser un video. Aquí tendríamos que ver un espermatozoide, ¿sí? Entonces viendo cómo los espermatozoides están nadando dentro del líquido que está en el espacio extralongíneo, ¿no? Esta es una ecografía reticular y todo esto es un espermatozoide.
debería estar nada. Lo que les decíamos, el Doppler pulsado no es solamente el espectral, ¿sí? Entonces sonido, Doppler color, Doppler de potencia y el espectral, todos son Doppler pulsados, todos son, ¿sí? No solamente este, solamente los que nos hemos acostumbrado a decirle Doppler pulsado, solamente este. ¿Por qué? Pulsado, porque veo pulsaciones, creo que por eso es que nos hemos acostumbrado a mal llamarlo solamente pulsado a este de acá, al espectral. Sin embargo, todos son Doppler pulsados, tipos de Doppler pulsados, ¿ok? Muy bien, esto es la escala de color, creo que ya lo definimos hace rato, ¿no? Cuando hicimos el ejemplo allá. Doppler de potencia, Doppler color. Sabemos que el Doppler color nos muestra direccionalidad de flujo, flujos que se acercan al transductor, flujos que se alejan del transductor, mientras que el Doppler de potencia solamente nos muestra, como dice la palabra, energía cinética, ¿no? Entonces, no solamente yo le estoy diciendo a la máquina, al procesador, máquina, mostrame flujo cinético en ese vaso sanguíneo. No me importa si viene, si va ese flujo. Lo que me interesa es saber si hay flujo sanguíneo. Entonces, a la máquina yo le estoy dando una tarea menos. Aquí le estoy dando doble tarea. Aquí le estoy diciendo, mostrarme flujos que van hacia mi transductor y flujos que se alejan de mi transductor. Le estoy dando doble tarea a la máquina. Entonces, por eso es que me muestra menos cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, yo utilizo el Doppler de potencia, entonces me muestra más vasos sanguíneos. ¿Para qué otras cosas también evaluamos con Doppler de potencia? Cuando estoy evaluando estructura, en este caso sospechando de un nódulo, ¿no es cierto? Inicial, pequeño, esas cosas, y quiero ver si tiene flujo sanguíneo, utilizo Doppler de potencia. ¿Por qué? Porque estoy evaluando velocidades menores a 10 centímetros por segundo, estoy evaluando vasitos sanguíneos muy pequeños, esa neometriogénesis de recién se está formando en ese nódulo y no van a poder ser captados tal vez con el Doppler color. ¿Por qué? Porque le estoy dando mucha tarea y el procesador tal vez peor que mi máquina es de media a baja gama, no me va a poder leer. Entonces utilizo Doppler de potencia que solamente le estoy diciendo a la máquina que me haga una tarea. Mostrarme energía de esos vasos sanguíneos que puedas pillar bajo el PF azul, aumento ganancia, bajo el filtro, lo mejor que se pueda, ¿no es cierto? Y quizás sí vea vasos sanguíneos en ese nódulo, ¿no es cierto? Lo que pude haber perdido al haber evaluado con doble color, porque le he dado mucha tarea a la máquina y la máquina se puso pesada, lenta y no me pudo mostrar vasos sanguíneos en ese nódulo, ¿sí? Entonces por eso es que ponemos este Doppler de potencia. El Doppler espectral ya sabemos, ¿no es cierto?, que son las ondas que nos mueven enseguida. Es esto lo que vamos a explicar de aquí a poquito, ¿no? El sentido del flujo, ya está, ya lo hemos hablado. Espectros de onda, ya lo hemos hablado, y esto es lo que vamos a hablar ahora. Okay. Muy bien. Entonces, para quienes ya alguna vez hemos tenido la oportunidad de hacer un poco de ecografía en algunos módulos, ya conocen esta forma, este mecanismo de cómo es que yo explico la parte del patrón hemodinámico que tienen los sistemas vasculares en el organismo. Entonces resulta que nosotros tenemos dos grandes grupos, como habíamos explicado al inicio de la clase. Uno que es el sistema periférico y el otro que es el sistema glandular o parenquimatoso. Entonces el sistema periférico es todo lo que usted se imagine y grandes vasos si quiere. Eso más incluyámoslo porque ahí la vamos a incluir a la aorta. Entonces, ¿qué sería el sistema periférico? Todo lo que usted se imagine de aquí hacia la periferia. Por eso se llama sistema periférico. Entonces, ¿de dónde empezamos, doctor? De donde usted quiera. Subclavia, axilar, ¿qué se llama? Radial, ulnar, aorta, ilíacas comunes, ilíaca externa interna, femoral, ¿qué se llama? Superficial, profunda, luego que la superficial, que hoy es comúnmente llamada ya como femoral, ya lo dicen superficial, de eso directamente ven arteria femoral, se baja hacia el canal de Hunter, pasa atrás, se hace arteria poplitea, que aquí hace un tronco tibio fibular, que ahí se forma la arteria tibial anterior, posterior y arteria fibular o arteria peronea, como quieran llamarlo. Todas esas arterias, incluida la aorta, es sistema periférico. Si ustedes se dan cuenta, yo siempre le pongo esta analogía como una autopista, una carretera, donde tiene que viajar sin ningún tipo de reposo
que no tiene que ir a parar a ningún lado, ¿no? Entonces, estoy en una autopista, frenar, ni mucho menos, ni idea, tenemos que seguir, y también es más, inclusive ahí dice, no frene, no, nada de quienes hayan ido quizás al exterior y hayan manejado por carretera, y peor aún esas autopistas con hartos carriles, te dicen, ni siquiera intenté frenar aquí, veo, porque aquí tenés que viajar a 130, 140, entonces viajas a toda velocidad. No hay para qué frenes. Entonces, más o menos así es el sistema periférico. Viajo con grandes energías, viajo con grandes velocidades. Por supuesto que va reduciendo un poco la velocidad cuando estoy llegando a la zona más extrema del cuerpo, por supuesto. Pero la energía sigue siendo la misma, fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahí no necesito llegar a ningún órgano efector, simplemente necesito que la sangre circule. ¿Sí? Y la sangre circula a altas velocidades con una energía muy fuerte. ¿Ya? Entonces, ahora, yo como arteria aorta, vamos a suponer, tengo que dar mis ramos. Entonces voy a dar un simple ejemplo, las arterias renales o la arteria hepática. No, pero mejor la arteria renal está mejor para explicar. Si ustedes se dan cuenta, aquí está mi aorta. Vamos a dibujar así de frente, aquí está la ilíaca y mis arterias renales saliendo tipo por acá. ¿No es cierto? Ahí están las arterias renales, ¿no? Ponemos por acá el tronco celíaco, la arteria mesentérica y sigamos por los gonadales, mesentérica inferior y bueno, vamos. Renal, vamos con las renales. Entonces, aquí en esta aorta las velocidades están siendo fuertes. ¿Por qué? Porque es un sistema periférico. Pero aquí en la arteria renal, derecha o izquierda, cualquiera de las dos que ustedes quieran, llévelo. No, se lo llevó Noé. El sistema vascular es parenquimatoso glandular. Solo por dar un ejemplo. Doctor, solo la arteria renal, no, doctor, en todos los órganos que usted se imagine: tiroides, testículo, ovario, mama, hígado, riñón, vaso, órganos que usted se imagine llevará un sistema parenquimatoso o glandular. Y el sistema periférico, que se lo dibujé, que era aorta y todas sus ramificaciones, se llamará sistema vascular periférico. ¿Okay? Ahí el patrón de onda, como ya hemos dicho, el patrón hemodinámico es de alta energía, de alta velocidad. Luego yo tengo receptores parasimpáticos a este nivel. Vamos a hacerlo más grande, donde captan la energía que está pasando por acá, y una vez que tiene que entrar a una arteria para ir a nutrir a un órgano, las resistencias, las velocidades obligatoriamente tienen que caer. Porque si yo, imagínense esto, porque si yo voy por la carretera 100, 120, quienes manejamos autos, ¿será que una curva, porque ahora entrar a una calle, a la calle de mi casa, ¿será que yo le tiro a los 120 así? No, le tiro una montonera de vueltas. Si yo me quiero meter a 120 por hora por la calle de mi casa, ¿cierto? ¿Qué hago? La voy reduciendo velocidad de a poco y entro por la esquina de mi casa lo más lento posible, ¿no es cierto? Entonces imagínate, y si consiga haciendo, creo que se dice dribling o drifting, no me acuerdo de eso, de que con el freno de mano, ¿no? Y colear así, ¿está? Capaz, ¿no? Como rápido y furioso, capaz que haga y dé la vuelta y me meta por la calle, ¿no es cierto? Pero quizás no me dé los frenos y la tumbe en mi casa, ¿no? Por ahí la choco en mi casa y la tumbo, más o menos así, ¿ok? Entonces, es algo así. Imagínate que entra esa velocidad, porque la aorta está más o menos a 80 a 100 centímetros por segundo y así, golpeando, así está pasando el flujo por la aorta. Imagínate que entre ese flujo sanguíneo al riñón, lo revienta. Imagínate un testículo, lo revienta. Imagínate una tiroides, la revienta, y así sucesivamente. Entonces, por eso, previo a las ramificaciones de las arterias nutricias que van a los diferentes órganos, hay receptores en esos angulitos de esas arterias para hacer caer las resistencias, para hacer caer las velocidades y que puedan entrar de una manera más suave.
puede entrar el flujo sanguíneo al órgano diáfano, el órgano que usted quiera. Entonces, el patrón hemodinámico que maneja un sistema periférico se llamará trifásico, ¿sí? Ahora, desde este momento les voy a decir algo, doctores, por si acaso, y después no digan que no se les diga, desde hoy en este momento. Inclusive, yo he hecho algo al que quería defender lo indefendible frente a una profesora en Argentina, pero obviamente ¿no? me ganó por el hecho de que, no sé, doctor, me ganó ya, usted si quiere usar los consensos antiguos, pero esto es lo nuevo que se está dando desde el 2020, así desde la doctora, por el nombre Crota, siempre es una eminencia vascular en Argentina. Y yo discutiendo la interpretación, ¿no? En Brasil lo manejamos así, ¿verdad? No, pero ¿qué pasó? Que todas las sociedades del mundo y determinan con la americana, que siempre es la que sopesa sobre todas las otras sociedades, al final de cuentas, porque había varias formas de cómo clasificar los patrones hemodinámicos, ¿sí? Entonces, ¿qué terminaron diciendo? Que hay un patrón monofásico y un patrón polifásico, ¿sí? No es más. Y que en ese patrón monofásico, de acuerdo a los tiempos de aceleración, rampas de aceleración, yo puedo saber si es que estamos frente a un monofásico fisiológico o patológico. Y que el polifásico tiene sus comportamientos, y ahí entraría el trifásico, el tetrafásico. Ven que se está complicando porque hasta el momento hay que estar hablando de esto. Pero ahora vamos primero a hacerlo a la antigua, ¿sí? A la antigua, donde creo que es más didáctico. Y luego ustedes de tarea tienen para actualizarse y leer cómo es que hoy se clasifica. Pero para la didáctica lo vamos a aprender a la manera antigüita, que serían patrones trifásico y bifásico, para empezar. Pero por si acaso, la nueva clasificación te habla de patrones monofásicos y polifásicos y se acabó. Y cada uno con sus derivaciones, sus porqués. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hacerlo a la antigüita. Entonces, tenemos que el sistema periférico maneja un patrón hemodinámico trifásico, o sea, una onda, otra onda y otra onda. Trifásico. ¿Qué significa el primer pico? La contracción ventricular, ¿cierto? Sístole. Luego, está viajando por la arteria y la arteria lo que hace es eso, así dilatación. ¿Para qué? Para decirle, Choquito, estás muy acelerado, tranquilo, hierro, le dice, tranquilo, ventrículo izquierdo, más o menos así, estás muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces le hace el aguante y ahí hace la resistencia de la arteria hasta hacerla perder energía un poquito. Listo, ya estás, no estás tan fuerte, ya te calmaste, sí, dice, bueno, y ella se contrae la arteria, se contrae y entonces nos hace el tercer pico. Entonces aquí yo tengo la resistencia periférica de la arteria y aquí yo tengo la diástole final, ¿no? ¿Ok? ¿Se entendió? Y aquí yo tengo la diástole final. Entonces tengo la contracción ventricular, la resistencia de la arteria y la diástole final. Entonces, harta energía del corazón cuando bombea, el aguante que hace la arteria ahí se dilata y ahí se mantiene un ratito ahí hasta calmar las aguas, digamos, está muy fuerte, dice la arteria, ¿no? Entonces, y luego la arteria se contrae y manda el flujo sanguíneo. Y se repite, ¿no? Porque en cada contracción que hace el corazón, la arteria, así haciendo el aguante, haciéndole perder un poco de energía y luego se contrae y manda el flujo sanguíneo. Y eso se repite cíclicamente todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso está pasando ¿dónde? En la aorta, en las ilíacas externas, en internas es otro punto, pero vamos a hablar. El ilíaca externa está después del ligamento de Pompa, ¿no? Así que el ligamento inguinal está transformándose en femoral común, ¿o no? ¿Sí o no? O ya no me acuerdo de eso. Ya no me acuerdo, ¿no? ¿Sí? Todavía más o menos anatomía. Vamos yendo, que bueno, femoral, luego en una superficial, en una profunda. De la superficial pasa por el canal de Hunter, se hace poplitea, el tronco tibio fibular, tibial anterior, posterior y peronea, ¿cierto? Y termina.
Y aquí podríamos hacer las otras, ¿no es cierto? Axilar, subclavia, axilar, ulnar, radial, etc. Ok, en todos esos sistemas se está dando ese patrón de onda. Hay unas excepciones, solo que ahorita no vamos a entrar en detalle. Hay unas excepciones, solamente que no entremos en detalle. Pero básicamente en todas esas arterias que usted evaluaría, tendríamos ese patrón de onda. Sistema periférico, o sea, trifásico. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Un sistema periférico trifásico jamás debería de tornarse bifásico. Y ahorita vamos a ver cuál es un bifásico. Y así como cuando vamos a ahorita evaluar el bifásico, jamás un bifásico debería tornarse trifásico. ¿Sí? Entonces ya van a saber los por qué. Vamos ahora con la famosa arteria renal. Entonces, ¿qué sería? Un sistema vascular parenquimatoso glandular. Esto aplica a riñón, a vaso, a lo que usted le dé la gana. Aplica para cualquiera. Y el patrón de onda será este, bifásico. ¿Por qué? Porque tiene dos momentos, ¿no? Aquí la sístole y aquí la diástole. ¿Ok? Se acabó, nada más. No tengo un patrón trifásico como ahí. Entonces, ¿por qué? Porque si yo tengo alta resistencia, significa que hay alta energía. Y si yo tengo alta energía, significa que a ese órgano lo hago bolsa, lo requiere. Por eso es que había estos receptores acá, ¿no es cierto? Para hacer que caiga la resistencia y que aquí entre puros flujos diastólicos. Puros flujos diastólicos. Yo recuerdo que cuando tenía por allá, por los nacionales, viejísimo el cojo, ¿no? Por allá, por la época de cuando uno era estudiante, en segundo año de medicina, ¿cómo se llama fisiología? En segundo año, ¿verdad? Ok, bueno, tenía mi micrófono un viejito así que arrastrando las patas cambiadas, pero era de los clásicos. No sé si a usted todavía les tocó, quizás a mis contemporáneos les haya tocado, digamos, ¿no? Te dirían, digamos, no sé, por decirte sentado así, sí, ¿no? Venían sentado así, sin asco, venían y todo así, y un chetazo en la pata. El médico, siéntese bien, se veían así con los cabezas, vaya peínese, vaya al baño, ¿no? Estaba cabeceando, vaya a dormir a su casa. Era de los típicos eso, ¿cierto? La mujercita, ¿qué hace? Vaya a ver a su madre a cocinar, ¿cierto? La mujercita, vaya, ¿usted qué hace? Que vaya y agarre la pala, usted no sirve para medicina. Era de eso, de esos clásicos, ¿no es cierto? Entonces, el tipo nos decía, todo ser vivo de sangre caliente se nutre en diástole. Yo nunca entendí qué carajo significa eso. Hace 20 años que ya soy médico, es un poquito más, 20 años. Y recién lo aprendí cuando aprendí, obviamente, Doppler, ¿no? ¿Qué significaba eso que él decía? Solo que se me quedó esa frase, que decía que todo ser vivo de sangre caliente se nutre en la diástole. Y resulta que él hablaba de esto. Que si no habría esto de acá para que caigan las energías de los flujos periféricos, para que esto significa resistencia. Si no caen las resistencias, jamás podría haber perfusión parenquimatosa. Jamás. Porque si no, nos reventamos los órganos. Por eso es que decía que todo ser vivo de sangre caliente se nutre en diástole. Porque es la diástole la que hace de que es el momento cuando entra la sangre al órgano. La sístole empuja, pero en diástole entra la sangre al órgano. Todo el tiempo pasa eso en todos los órganos. De ahí que vienen dos principios hemodinámicos para el sistema glandular o parenquimatoso. El primer principio dice que a mayor diástole, siguiendo la lógica del viejo locato ese que tenía el profe de fisiología, que todo ser vivo de sangre caliente se nutre en diástole, siguiendo esa lógica decía así, el principio, no él, ¿no? Los principios hemodinámicos dicen que a mayor diástole, mejor la perfusión, o sea, que tiene una diástole achanga, esta es la línea de base, esta es nuestra diástole, que a mayor diástole, mejor la perfusión, o sea, esto está bueno y esto no está muy bueno. Básicamente sería eso. Entonces, el primer principio, a mayor diástole, mejor perfusión.
Ese sería un principio. Entonces, cuanto más ancha sea la diástole, más sangre entra al órgano, mejor nutrido, mejor perfundido está el órgano. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, a mayor diástole, entonces mejor la perfusión. Y número 2. ¿Por qué va a haber un número 2? Porque siempre todo tiene su lógica. Si yo te pregunto, y ya les he preguntado varias veces a los alumnos que han hecho vascular conmigo, si yo te preguntase, aquí en los ya lo vamos a preguntar, que ni siquiera necesitamos ser médicos para responder esta pregunta, por si acaso, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto a la cámara, está aquí abajo, que nos ayuda a estacionar los autos, oye, ¿quién crees que trabaja más? Capaz que él morbosamente me diga cualquier huevada, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, si yo le pregunto, ¿quién crees que necesita más sangre para hacer todas las funciones que tiene por hacer, ¿no? ¿Un riñón o un ovario, por ejemplo? ¿Quién ustedes qué dirían? ¿Quién trabaja más, un riñón o un ovario? ¿Quién trabaja más, un hígado o un testículo? El hígado, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ¿no se merece un poco más de sangre el tipo? Se merece un poco más de sangre, lógico. ¿El testículo qué hace? Ese inservible. Nos causa problemas nomás, ¿no es? Después, abotonar, ¿no es? Todos los meses nos causa problemas, ¿no es? Ok, no sirve para más el tipo ese, ¿no es? Solamente para darnos problemas. Vamos a ver el endometrio con peso, vamos a ver así, ¿no? Mientras no se embaraza, 30 días están muriendo, y a nosotros nos joden, ¿no? Ay, quiero chocolatito, no joden ahí a nosotros. Bueno, y uno tiene que estar ahí ya, no puede decirle a nadie. Mira, el más misógino, ¿no? Ahorita, denunciado, ¿verdad? Ahorita denunciado, ¿no? No, ya no vamos a poder seguir la clase, ¿verdad? Bueno, entonces, para eso nomás nos sirve. Pero fíjense que estos ejemplos no se le van a salir nunca, porque con esos ejemplos siempre se queda marcada estos ejemplos que les quiero dar. Entonces resulta que esto que decía hace rato, que a mayor diástole mejor la perfusión, está correcto. Pero también esa pregunta que acabamos de hacer, ¿quién crees que pues por lógica necesita más sangre? Es un órgano que hace más funciones. Y un órgano que no hace tantas funciones, pues no necesita, porque no es que tanto no necesite, suficiente con lo que le llega. Para hacer sus tantos espermatozoides, el huevo solamente, el sangre no se necesita más nada. Ahora el riñón, empezar a nombrar las funciones que tiene, exógenas, endógenas, empezar a nombrar las funciones, un hígado, empezar a nombrar la cantidad de funciones exógenas, endógenas que tiene un hígado, tiene 80.000 funciones, 200 y pico, dicen, ¿no? En la literatura. Imagínate cómo no va a reforzar todo un hígado, reciba la cantidad que usted quiera, tome la que usted quiera, digamos, ¿no? Más o menos así. Entonces, de ahí que parte el segundo principio. Entonces, va a ser que el flujo sanguíneo o la diástole, en todo caso, porque estamos hablando de diástole porque es el encargado de perfundirnos, ¿no es cierto? La diástole va a ser mayor o menor en función que a las necesidades basales, o si quieren, fisiológicas de ese órgano. Por lo tanto, si yo estoy evaluando, quizás si me quedo corto en mi definición y solamente me quedo con lo de arriba, a mayor diástole, mejor la perfusión, si me quedo solamente con esa definición, imagínate que pase y nada más, y no te haya explicado nada más, te quedabas con esa definición, y vos pasaste al módulo testicular, tiroides cervical y testicular, no sé si va a ser su siguiente módulo, pero hay, en la maestría, no es en el diplomado, no está en la maestría. Ok, entonces hay un módulo que es testicular, tiroides y cervical. Por ejemplo, hay el testicular, resulta que vos ves a la arteria testicular o a la arteria mediastínica o a la, no sé, o a la centrípeta, cualquiera de las arterias que veas ahí en el testículo, y vos la ves así. Y peor, digamos, si por ahí recibió su rodillazo ayer en un partido, ¿no es cierto? Y vino a hacerse una ecografía testicular y vos te topás con esta, cuéntale esto, vecina, te topás y decís, Daniel, yo recuerdo que una vez el profesor nos dijo que a mayor diástole mejor la perfusión. Usted te está
está a punto de perder su huevo, ¿no? Porque claro, imagínate unidad de hiperfundido que está, ¿no es cierto? Entonces, hasta puedes poner, ¿no es cierto? Estudio Doppler, ¿no? Se evidencia baja perfusión parenquimatosa testicular, ¿no es cierto? Correlacionar la frase, ¿no? No sabes ni para qué, ¿no? Correlacionar con datos clínicos y laboratoriales, ¿no? Le ponemos ahí, pero no sabes por qué, pero le ponemos, ¿no ves? Entonces eso. Entonces ahí tranquilamente vos dirías, la mierda, este testículo está a punto de petatearse, ¿no? Y ya se nos va a ir, porque mirá, prácticamente está en isquemia, ¿no? Sin embargo, no, hay que decir que está normal, porque es lo justo y necesario para la arteria testicular. No necesita grandes diástoles, o sea, no necesita harta sangre. El riñón sí, el hígado sí, pero una testicular, una ovaria, hasta una uterina, y ahorita ustedes van a ver por qué, no necesita grandes flujos sanguíneos para las funciones que hace. Entonces, el segundo principio en los patrones hemodinámicos glandulares parenquimatosos será así: la diástole va a ser mayor o menor en función a las necesidades fisiológicas o basales que vaya a tener el órgano que usted esté evaluando. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Sí, ¿lo ven? Muy bien, sigamos. Lo que significa que esto es bueno para un órgano y esto también es bueno para otro órgano. Pero ahora, si estamos hablando del mismo órgano, en este caso, el riñón, y estoy con un pacientito setentón, hipertensón, diabeticón, ¿no? Todo lo que usted quiera. ¿Cómo están esas arterias? ¿Será que no están calcificadas? Sí. ¿Será que no están ateromatóxicas? Sí. ¿Será que todo lo que ustedes quieran? ¿Será que no tiene placas por todos lados esas arterias? Por lo tanto, ¿será que no hay reducción de la luz de los vasos sanguíneos? No que hay complicaciones como, por ejemplo, nefropatía diabética. ¿Hay eso o no hay eso? No hay una complicación llamada vasculopatía diabética. ¿Es correcto o no? ¿Hay esas cosas, sí o no? Hay complicaciones como igual en la hipertensión, vasculopatías por hipertensión, donde se da endurecimiento de las arterias dadas por las placas, por la calcificación, por la fibrosis, por el depósito de las placas ateromas, por todo lo que usted quiera que está pasando en la arteria. En resumen, tenemos unas arterias rígidas con placas internas que redujeron la luz y aparte que están rígidas. Si usted se pone a analizar eso, ¿usted cree que cuando la sangre está viajando por arterias con luces reducidas, con paredes rígidas, imagínense que usted, su manguera que usted utiliza para regar su jardín, la tira al sol, la deja una semana ahí, ¿no cree que cuando usted vaya a levantar, no cree que está rígida? ¿Alguna vez vio eso? De flojonazo no la levantó su manguera, ¿verdad? Dejó una semana ahí, ¿acaso no se pone duro ese plástico? Y por último, si lo deja más tiempo, todo se termina quebrando, ¿sí o no? Entonces lo mismo, ¿será que por esas arterias que están rígidas y que están con luces disminuidas, será que el flujo sanguíneo va a pasar normal? Porque cuando estaba pasando, las arterias sí se relajan, no sé si pasa la sangre. ¿Será que hoy se va a relajar esas arterias, esas paredes? ¿Será que van a ser complacientes, sí o no? Por lo tanto, ¿qué esperarían? ¿Diástoles grandes o diástoles o resistencias en esas arterias, por lo que están rígidas, fibrosadas, con placas adentro, con luces reducidas? ¿Será que vamos a tener esta misma diástole? ¿Será que va a estar pasando esa misma cantidad de sangre? ¿Qué esperaríamos en teoría encontrar? Resistencias. Por lo tanto, ese órgano, ¿será que está bien o mal perfundido? Mal perfundido. Es que ahí que sí aplicaría esto de acá, pero cuando estoy evaluando el mismo órgano, no cuando estoy comparando órganos. Esto es para comparar órganos, esto es para hablar del mismo órgano. En este caso, evalué a un paciente normal, no voy a decir ni siquiera edad, normal, sin ninguna enfermedad de base, nada, y si yo veo este patrón de onda, se acabó. Este tipo está bien, está con buena perfusión en sus órganos. Pero si yo lo veo a ese mismo órgano en otro paciente, no importa la edad, puede ser por alguna otra patología que tengamos problemas en sus arterias, yo veo este patrón de onda y digo, ojo, esto no es normal para una arteria renal, esto está patológico. Este paciente, probablemente ya cuando veamos su creatinina está en 4 puntos algo, es un paciente se sentó, veamos, tiene 400 de glicemia, hipertenso hace 20 años, ¿me entiendes? Toda esa montonera de está explicado, razón, por eso su diástole está así. Está a punto de, no dice él, digo, no, su riñoncito, hacer exclusión renal y vámonos al análisis.
¿no? Vamos a diálisis, porque eso es el paso siguiente. Y luego si hay irritante, ¿no es cierto? Pues vamos a las plantas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, eso es lo que quería que se entienda. Sistema periférico y sistema parenquimatoso. Entonces, el sistema periférico ya está. Lo tenemos, es así. Y el sistema parenquimatoso ya está, es así. Que hay dos principios que siempre vamos a tener que tener en cuenta. Están esos dos. Uno, que a mayor diástole, mejor perfusión, perfecto. Y otro, que la diástole será mayor o menor en función a las necesidades basales o fisiológicas que esté en ese órgano. Y les decía que le iba a dar un ejemplo con las arterias uterinas. Entonces, ¿quién hace Doppler obstétrico? Por lo menos ya hayan llevado Doppler obstétrico. Ustedes, los de la maestría, que les pregunto, y le hicieron maestría, que sí llevaron. Y algunos más. Ok, ¿qué pasa con las arterias uterinas? Las arterias uterinas sí o no que modifican según el tiempo de embarazo. Modifican. Porque ¿qué es lo que hace un útero? Y hace rato estábamos medio que burlescamente hablando del pobre útero. Burlescamente estábamos diciendo que solamente si es que no está embarazado ese útero, las andan molestando a ustedes cada 30 días. ¿No es cierto? Con las menstruaciones. A lo único que sirve. Por lo tanto, si esa función, que es la única que por lo pronto tiene el útero, ¿será que es justo que reciba alta cantidad de sangre? No. Por lo tanto, una arteria uterina, cuando la mujer no está embarazada, su patrón de onda es así. Y eso, más resistente, así. Ese es su patrón de onda. Doctor, ¿pero por qué es diferente? Hace rato usted dibujó una cosa así. ¿Por qué ahora le pone eso? Esa es una charla que vamos a tener otro día, ¿sí? Pero si usted se da cuenta, sigue siendo un sistema bifásico, porque trifásico sería que haga esto. ¿Sí o no? Eso es trifásico. Pero se parece, ¿no? Parece un tipo como si fuese un trifásico, ¿no ves? Pero sigue siendo bifásico. ¿Por qué? Porque todo está encima de la línea de base. No hay un flujo retrógrado que caiga debajo de la línea de base. Todo está encima de la línea de base. Solo que tiene este pequeño detalle. Ese pequeño detalle es un vestigio de la resistencia periférica que hace un sistema trifásico. Aún todavía esa arteria uterina mantiene, es una de los vasos sanguíneos que mantiene aún todavía un vestigio de cuán resistente puede ser un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, esto nos está demostrando resistencia. Pero mismo así siendo resistente, es lo suficiente para un útero no gestante, ¿no es cierto? Para un úterito no gestante. Ahí está. Suficiente. Luego el útero se embaraza. Me lo embarazan. Razones miles, ¿no es cierto? Porque quise, porque no quise. La clásica es, fue un accidente, si no es un accidente. Se imagina cosas como el accidente, no cómo será un accidente. Ok, entonces, primer trimestre. Todos, eso no es necesario que sepamos ecografía. Sabemos de que hay las migraciones trofoblásticas en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, que nosotros lo podemos evaluar a través de la ecografía. Entonces, ¿qué es? ¿A qué se llama migración trofoblástica? Se llama a que cuando hay esas migraciones trofoblásticas, estamos haciendo que las arterias dilatadas prevenencias como las arteriolas, ¿no es cierto? La parte final a punto de entrar hacia el parénquimo uterino, esas empiezan a dilatarse. Y por efecto retrógrado, nosotros las evaluamos a las uterinas, que son los vasos más grandes, los más calibrosos, ¿no? Los evaluamos y vemos cómo está su comportamiento. En el primer trimestre, pues resulta que ya modifica. Y de ser así, va a estar algo parecido, pero un poquito ya más alto. Un poquito ya más alto. Aún todavía tiene esta muesca, notch, incisura protoneutónica, como quieran llamarlo. Aún todavía hay vestigios. ¿Por qué todavía no se diastolizó tanto, tan bonito de esa arteria? Porque imagínense un pedazo de gente de 5, de 6 semanas, de 7 semanas. ¿Qué demanda de sangre necesita? Aún todavía no necesita mucha demanda de sangre. Si es una miseria de 2 milímetros, 3 milímetros. No necesita mucha demanda de sangre. Por eso es que, si bien ya hay un poquito de pérdida de resistencia, pero todavía no necesita alta demanda. Supuestamente entre 18 a 20 semanas de gestación viene la segunda migración trofoblástica, donde ahí sí se pierde
la incisura, la muesca, el notch protodiastólico, lo que usted quiera llamar, se pierde. Y ahí ya tengo un patrón hemodinámico muy típico de lo que hemos dibujado hace rato, un patrón hemodinámico bifásico. Y luego, al finalizar el embarazo, ¿no es cierto?, necesitamos más sangre. ¿Quién la demanda? El bebé, ¿no es cierto? Le dice a la placenta y esta manda por cortar más sangre. Espera, dice la placenta, voy a hablar con las uterinas, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Uterina, ¿qué pasó? Ay, ya verá, ratito, voy a seguirme dilatando más, voy a seguir perdiendo resistencia. Ok, dice, tercer trimestre, diástole más ancha. Entonces, si te diste cuenta, pasó este principio de acá, que la diástole será mayor o menor en función a los requerimientos basales o fisiológicos del órgano. En este caso vimos un vivo y claro ejemplo de un órgano que fue modificando su necesidad por el embarazo, por supuesto. Una arteria uterina mega archi resistente, no tan resistente, cero resistencia, nada de resistencia, ¿no? Eso es lo que estamos viendo durante el proceso de embarazo. Entonces, por eso es que es de alta importancia cuando nosotros hacemos Doppler obstétrico, estamos con 37 semanas, que significa tercer trimestre. Habíamos dicho que a las 18 a 20 semanas más o menos ya deberíamos de perder esta barrera. Notch, muesca, incisura, como quiera llamarla, protodiastólica. Pero resulta que tenemos 37 semanas que deberíamos tener un patrón más o menos así y seguimos teniendo un patrón de onda así. ¿Qué significó? ¿Qué significa? Que no por nada, que cuando usted lo mediese, no, ¿será que lo estoy midiendo bien? ¿O por qué será que estoy fallando? ¿Por qué mido el DBP, mido la circunferencia, mido el fémur, mido la circunferencia abdominal y me da para 32, y me da para 32, sí, y me da para 33, no me sale 37. No me sale 37 semanas. Y ahí viene, cuando no se Doppler, ahí viene la vieja conocida, ¿no? Ahora María, me anima vos que pongan ese ratito conocida, Ave María, la llavecita, ¿no? Quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Qué significa? Estirar calipercito, ¿no es cierto? Llegar un poquito a 34,5, 35, ¿no es cierto? Está cercano a 37, ¿no es cierto? El abdomencito de esperar que en el momento que la pancita haga esto, 36 semanas por circunferencia, en el promediado 35,6, acercar a 37. Oye, esta está bien un poquito, medio que varió nomás, oye, esta está bien nomás, vaya, ¿no es cierto? Te topaste con el colega, con tu compa, el neonatólogo, oye, te cuento que otra vez recibí un caso y que vos también le hiciste una cabeza, ¿verdad? Oye, te cuento que nació un restricto y prácticamente se nos va. ¿Y qué pasó, bebé? Nació con 1.500, 1.800 y ya estaba de sufrimiento, tuvimos que sacarlo ya nomás, se había meconeado y toda la huevada, ¿no es cierto? Un restricto con sufrimiento fetal y toda la huevada, que vos por manipular los calibres, por quedar bien, ¿no es cierto? Hiciste que pareciera que estaba con buena edad gestacional o cercana a las 37 y no advertiste que había una restricción de crecimiento. ¿Cómo podías haberlo advertido? Evaluando esto. Si a las 37 semanas esperás pillar esto, pero tenés esto, entonces te confirmaba que esa pequeñez que medías, que recontramedías, era correcta. Sí, estaba pequeño, no te sientas con miedo, ponele que está pequeño. Y si no sabes hacer Doppler, pues póngale, ¿no es cierto? Se solicita realizar Doppler obstétrico por no ser compatible la edad gestacional por FUG o por primera ecografía con la edad gestacional actual. Póngale, si no sabe hacer Doppler obstétrico, por Dios, póngale. No ande inventándose, aumentando los calibres, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque después, sobre la base de eso, vamos a evaluar una arteria umbilical, una cerebral media para saber si está con problemas de sufrimiento fetal, ¿no es cierto? Y por último, evaluando un ducto venoso para ver si está por petatearse o no, porque ese es el vaso que nos va a decir si estamos por sacarlo o no sacarlo, una cosa así. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo la hemodinámica? Sí, ok, perfecto. Nada de mostrar estas cosas, solamente era para que se comprenda. Ya, pero ahora sí entendido. Entonces, este patrón hemodinámico es un sistema que está mostrando un patrón de onda de tipo trifásico. Y esto es un sistema
bifásico o parenquimatoso glandular, ¿no es cierto? Perfecto, sí, se acabó, esa era la idea, que se entiende. Después, vamos avanzando sistema hepatoesplénico, renal, vamos a ir viendo estas otras cosas. Muy bien. Lo poco que necesito, por lo pronto, que entiendan de esto de acá, ¿sí? Es que no te preocupes, espera, yo lo voy a hacer más resumido, ya tranquilo, no te preocupes. Primero, necesitamos saber dos cosas. ¿Cuánto le cuesta a la sangre llegar a ser su pico sistólico? ¿Cuánto demora? ¿Lo hace rápido? Una pregunta es esa. ¿O cuánto demora en llegar a hacer su pico máximo y el tiempo que tarda en hacer ese pico máximo? ¿Y hasta cuánto sube? Entonces, esas dos preguntas se responden con tiempo de aceleración y rampa de aceleración. Y la tenemos por aquí. Tiempo de aceleración, rampa de aceleración. ¿Cuánto demoró desde que inició el pico a hacer lo máximo? Tiempo de aceleración. Y gracias a eso, a saber el tiempo, cuánto demoró desde que inicia la onda hasta que haga el pico máximo, cuánto tiempo tardó, tiempo de aceleración. Y esa rampa, cuánto mide. En función a eso, de ahí salen los otros fenómenos hemodinámicos. Porque solamente hasta ahorita habíamos hablado del trifásico y del bifásico. ¿Sí? Y ahora yo te voy a mostrar esto de acá. Vamos bien. Ni tan bien, pero vamos. No sé si podía borrar, pero lo estoy borrando. Recuerdan, siempre por favor recuerden que estamos todavía sobre la base de una clasificación antigua, pero que es muy didáctica para entenderla, ¿sí? Ya después ustedes por favor lean la clasificación nueva, ¿sí? Entonces, pero esta es muy didáctica para entender. Y tenemos el siguiente patrón. El doctor está dibujando una arteria umbilical, puede ser, pero no es eso, ¿sí? Y hasta aquí. Este sistema se llama monofásico. ¿Sí? Este sistema monofásico se subdivide en un sistema hemodinámico monofásico acelerativo, tardopárico. El acelerativo, fíjense lo que les hablaba. Si yo mido mi tiempo de aceleración, es más prolongado que este, por ejemplo. ¿No es cierto? Mido desde aquí hasta acá. Es más corto el tiempo, pero miren esto cuánto demoró. Existe, doctor, un tiempo de centímetros por segundo, cuánto demora para considerar, porque tranquilamente, doctor, este es un bifásico, ¿no ves? Sí, puede ser considerado un bifásico. Sístole, diástole, sístole, sí, puede ser, pero midamos la rampa de aceleración, midamos el tiempo de aceleración. Si es que medimos eso y es mayor, entonces uno dice que estamos frente a un monofásico. Doctor, todavía no chocó la línea de base, entonces estamos en acelerativo. Doctor, ya perdimos las diástoles y mire, prácticamente estamos chocando la línea de base o quizás tal vez invirtiendo las diástoles. O sea, este órgano está chao. Porque ¿en qué nos nutríamos? En las diástoles. El patrón tardopárico es el que nos dice no hay vuelta atrás. Ese órgano ya está excluido. Y eso es lo que nos piden muchas veces en miembro inferior de los pacientes diabéticos. ¿Hasta dónde tenemos patrón hemodinámico aceptable? Porque desde ahí yo lo voy a chutear, ¿no? Más o menos, ¿no? Desde ahí le voy a tirar su portada, más o menos.
¿no? Obviamente ellos dicen que agarran grandes articulaciones, los traumatólogos. Entonces, da para dejar el muñecito del tobillo, le meto desde aquí, nomás desde el rodillo. Entonces, ¿quién define eso? El ecografía, con esto de acá. Porque si usted le pela, hasta puede dejarlo con rodillita y hasta tobillo, ¿no es cierto? Se ponen un piecito ahí ortopédico, pero dejarlo cada vez más chuto, no, entonces depende de nosotros. Ellos están esperando que le digamos cuál es el patrón hemodinámico que se está manejando en ese sistema. En este caso, pero nos hemos metido al campo del sistema periférico, ¿no? Que nos hemos hablado todavía, porque esto es monofásico, puede darse por una alteración del bifásico que puede tornarse monofásico, pero también el trifásico puede tornarse monofásico. ¿Sí? Entonces, eso monofásico, ya sea acelerativo o ya sea tardo-pardo, son las situaciones más patológicas de ambos sistemas, ya sea del periférico o ya sea del parenquimatoso. Ambos pueden entrar en patrón monofásico o acelerativo o tardo-pardo. Ambos, ya sea el trifásico o ya sea el bifásico. Cualquiera de los dos puede llegar a estos dos momentos. Cualquiera de los dos. ¿Qué significa? Que hay problemas. Quizás lo pueda salvar. Probablemente ya no lo pueda salvar. Altísima probabilidad de que ya no hay más que hacer. Porque ya hasta eso, el órgano ya se fibrosó, ¿no es cierto? Tiene hartas células muertas, porque es una isquemia continua que ha vivido ese órgano, quizás ya no tiene cómo resolver. ¿Se entendió? Entonces eso, por más que querramos hacer algún tipo de salvataje, ¿no es cierto?, en el sistema arterial, pero ¿para qué? Si ese órgano ya no está funcionando, más o menos así. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, muy bien. Entonces eso, ese patrón de onda se llama monofásico, ya sea acelerativo o ya sea tardo-pardo. Esto aquí lo vamos a explicar en la parte práctica, ¿ya? Esto de aquí de la direccionalidad va a ser más bonito explicarlo en la parte práctica. Lo mismo, esto de acá en la parte práctica, esto lo vamos a aprender mañana, o cuando tenemos el tutorial mañana, en la mañana, ¿no ves? Hoy finalizando la tarde, mañana en la mañana, son varios tutoriales, ¿sí? Son 3 tutoriales, aorto-ilíaco, hepático y renal. Y supuestamente nos han plantado 10 en la mañana y 10 en la tarde. Así que creo que hoy nos quedamos hasta las 8 de la noche, doctor. ¿Está bien? Porque sí o sí le tenemos que meter, aunque sea un tutorial, aunque sea uno, tenemos que hacer hoy. ¿Sí? Mejor si son 2, ¿no? Así que apurate, pues no esperas tu tiempo, dígame, no estés nada. Ok, listo. Todo esto de acá lo vamos a hacer en la práctica, ¿ya? Todo eso lo vamos a entender muy bonito en la práctica. Todo esto que estamos viendo acá, ¿sí? Sistemas dobles, ya lo hemos visto, trifásico, monofásico, esto es lo único, ¿ya? Triples, duples, ¿qué significa triples y duples? Significa, duples, que algunos ya lo deben saber, pero para quienes no lo sepan. Duplex, primero modo B, así empecemos por eso. El modo B, ¿qué es? Escalar en bici, ¿no es cierto? Ver cualquier cosa que te imagines en escalar en bici, ese es el modo B. Luego viene el modo duplex. El modo duplex es utilizar el modo B más un sistema pulsado, llámese olor, llámese potencia o llámese espectral. Gracias, doctor. Ese es el modo duplex. Ok, en este caso estoy utilizando un modo duplex, no, triplex. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un modo B más 2 sistemas pulsados. Estoy utilizando color y estoy utilizando espectral. Por eso se llama triplex. Y el duplex, doctor, lo que acabo de decir. Un modo B, o sea, el modo B más un sistema pulsado. Puede ser color, potencia, espectral. ¿Se entendió? Muy bien, perfecto. Entonces eso sería duplex, triplex, ¿ok? Aspectos técnicos del doble color en la práctica, también en los tutoriales, que va a ser el, bueno, al 10, lo último, unas 3 diapositivas más y luego pasamos a ortiliano para que podamos avanzar. Bueno, el aliasing creo que todo el mundo ya lo sabemos, pero para quienes no lo sepamos, ¿de qué se trata aliasing? Aliasing es un artefacto que se da cuando sobrepasamos el límite de Nyquist. ¿Qué es el famoso límite de Nyquist? Lo permitido que te hace
que físicamente te podés comparar con la energía que te está dando el vaso sanguíneo respecto a lo que la máquina pueda responder. Básicamente significa eso. Que si lo hacemos más simple, por ejemplo, tengo una máquina que es del año de la pera, pero que ya tiene Doppler, pero que obviamente no ha sido tan bien desarrollada para su época, seguramente fue súper bien desarrollada, pero ya no para estas épocas, vamos a suponer. O si querés una máquina de recién fabricada, sí, listo, pero que es de las de baja gama, que igual podríamos tener la misma lógica. Entonces, ¿qué significa ¿qué significa aliasing? Significa cuando el flujo sanguíneo es tan fuerte, tan potente, tan veloz, con tanta energía, que por más que vos intentes sensibilizarlo a tu máquina para que te capte esa alta energía, no conseguís. No conseguís, y te muestra justamente esto, una llovizna de colores dentro del vaso sanguíneo, porque hay altísima energía. ¿Cuándo evaluamos eso, por ejemplo, de una manera fisiológica, y que en este caso sí es lo que buscamos y nosotros queremos que haya un aliasing para podernos dar cuenta? En este momento, por ejemplo, aquí está mi enano de 11 a 13.6 semanas. Ahí está su cuerpecito, su pechito, su espalda, un nalga y su pierna. Listo, ahí está. Medio feo, ¿no? Está feliz. Listo, su pronunciación nucal está bonita, nomás está normal, tiene su bolsito nasal. Listo, está entrando la vena. ¿Ah? ¿Está feo? Parece un pollo. Bien. Parece un No molesta. Entonces, está entrando la vena umbilical por el ombligo, porque es el que nutre al bebé, o son las arterias umbilicales. ¿Quién nutre al bebé? ¿La vena o las arterias umbilicales? Las arterias, como que la vena. ¿Cuándo has visto nutrir a una vena? Arterias, ¿no es? ¿Vena? ¿Te acuerdas? Entonces, viene aquí la vena umbilical. Y la vena umbilical, hay un conducto que se llama conducto de Arancio. Por ahí en aquellas épocas, en los años 80, me enseñaban así, ¿no? Es que le decimos ducto venoso, le decimos, ¿no es cierto? Y luego tengo otro, que es la porta. Hay una gran cantidad de flujo que se va hacia el hígado, y una cantidad de flujito sanguíneo que se va a una vena que tengo acá, que se llama la vena cava inferior. Ese vasito sanguíneo Michi de acá es el famoso ducto venoso, porque si uno lo mide, su calibre mide 1 milímetro, y ustedes van a acordarse lo mismo que sucede cuando usted está regando su patio con su manguera normal, sin colocarle ninguna de esas huevas que hace que la velocidad aumente ni nada, simplemente normal. Usted está agarrando su manguera, el chorrito más o menos unos 10-15 centímetros y cae, ¿no? Ahí es a su patio. Pero ¿y qué pasa si usted aprieta el pico de la manguera? Aumenta la presión. ¿Y qué consigue? Mayor fuerza. La velocidad aumenta. ¿Por qué pasó eso? ¿Para qué pasó eso? Para que la misma cantidad de agua que pasaba cuando estaba normal, sin yo apretar nada, pasaba una X cantidad de chorro en una unidad de tiempo, y ahí en ese balde o en mi patio cayó, no sé, póngale 3 litros en una unidad de tiempo, póngale en 10 segundos, si quiere, 3 litros cayeron en 10 segundos. Si yo disminuyo la luz, tiene que exactamente llegar a los mismos 3 litros. Pero viejo, le estoy reduciendo la luz, voy a disminuir la velocidad, lo diría, ¿no es cierto? No, por eso se llama el principio, ¿no es cierto?, de la perseverancia, ¿no es cierto? Así creo que le llaman, ¿no?, de Max Planck y de Bernoulli, algo así, que son unos, aquellas épocas, yo creo que en 1800 ya venían estudiando eso, que cuando yo disminuyo la luz, en compensación lo que hace es aumentar la
velocidad para que en esa misma cantidad de tiempo salga la misma cantidad ya sea de sangre o de agua por ese mismo lugar en el mismo tiempo. Entonces, eso es lo que va a pasar acá. ¿No es cierto? Aquí hay una reducción de la luz. Venía una vez umbilical gruesote y luego redujo a 1 milímetro. Y entonces ahí que yo voy a encontrar. Aquí va a estar normal, ojito, como aquí está el transductor. Esta vena va a estar pintando de color rojo o azul. Aquí viene la trampa del niño acá. Esa vena va a estar pintando de color rojo o azul. Azul, ¿lo ven? No. ¿Por qué? Esto los guíos, ¿lo ven? Gracias, doctora. Bien. Fue una trampilla, ustedes que van a estar en el examen por si acaso. Y aquí va a haber multicolor, así como la bandera de los amigos, que de esa frase, ¿no? Tú puedes ser lo que quieres ser, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Una bandera multicolor ahí, ¿no es cierto? Todos los colorcitos del arcoíris, ¿no? Aquí en el ducto venoso. ¿Por qué? Porque es un lugar que la luz está reducida y ahí está habiendo una mayor cantidad de energía. ¿Qué se está dando ahí? Aliasing. Doctor, yo puedo hacer perder esa aliasing, por supuesto, aumente el PRF, o sea, eleve, sensibilice más a la velocidad, porque seguramente la velocidad ahí en el ducto venoso es mayor. Entonces yo puedo subir el PRF y hacer que se equipare la velocidad de sangre que está pasando por ese ducto venoso con el PRF que yo le voy a poner. Entonces para eso nos sirve el famoso PRF. ¿Cómo corrijo entonces el aliasing? Utilizando PRF. Aumentaría PRF para corregir ese fenómeno de ese artefacto de aliasing, ¿no es cierto? Entonces eso en la práctica lo vamos a hacer, por supuesto, ya lo vamos a entender mejor. La ganancia, creo que ahí la imagen está siendo muy explicativa, ¿no es cierto? Es como el volumen de mi radio, o no escucho bien o escucho muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces si yo disminuyo mucho la ganancia, pierdo los ruidos. ¿Por qué será que se pierden primero los ruidos periféricos? Las frecuencias periféricas de base. ¿Por qué será? Fíjense que se redujo la ganancia, me queda lo del medio, pero lo de la periferia es lo primero que se borra. ¿Por qué creen? Exacto, porque en las periferias las velocidades son menores, las frecuencias son menores, por lo tanto lo primero que se reduce son las frecuencias más bajas. Aquí yo tengo un flujo laminar por el medio y aquí tengo un flujo turbulento en las periferias. Y los flujos turbulentos son de bajas velocidades. Entonces por eso es que cuando estoy disminuyendo la ganancia, entonces yo veo que lo primero que va desapareciendo son los flujos periféricos. El central, que aún es laminar, todavía está fuertecito y lo mantengo. Aquí está normal y aquí hubo algo que se llama artefacto extravasación colorida, así le llaman, ¿sí? En la literatura, ¿no? Cuando supuestamente, bueno, no es extravasación, ¿no? Pero bueno, así le llaman, no es que la sangre esté yéndose hacia afuera, pero así lo llaman técnicamente en los libros, extravasación colorida, ¿no? Cuando el Doppler se hace tan ruidoso, ¿no es cierto? Estoy vibrando, haciéndola vibrar mucho a la pared, entonces yo tengo ese ruido, ¿no? Extravasación colorida, ¿sí? Aliasing y ganancia, vamos a explicarlo en la parte práctica. El filtro lo mismo, ¿no es cierto? El filtro tiene la misma función, vamos a suponer, ¿no es cierto? Si yo filtro mucho, lo primero que voy a filtrar son las frecuencias más bajas. ¿Y dónde están las frecuencias más bajas? En las periferias de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, pierdo la referencia de los flujos de la periferia, me quedo solamente con el laminar, que es la parte interna. O puedo filtrar tanto y no me estoy dando cuenta, quizás mi máquina ya estaba seleccionada para un tipo de examen, ¿no es cierto? Para vascular, qué sé yo, y yo me fui a ¿qué se llama? Me fui a la tiroides, vamos a suponer, ¿no? Estaba haciendo una temporada y me fui a la tiroides, ¿no? Yo sé que para vascular hay un tipo de parecer diferente, ¿no es cierto? Pero ya, doctor, el paso no se me ve mi tiroides y yo me voy a cambiar el receta. Yo voy a decir, ay, mira, pero esta tiroides está sin vascularización, porquería, ¿no es cierto? Pero es porque estaba sensibilizada con otro preset. Y uno de ellos, los presets, estaba con un filtro muy bajo, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo decía, ay, ¿qué será que su tiroides, su arteria tiroidea no está muy tan llena? ¿No será que tiene problemas? No, simplemente el filtro estaba muy alto, ¿no es cierto? Tan alto que estaba borrando los flujos sanguíneos que están en la periferia. Y si yo pongo filtro bajo, entonces aparecerá también, no sé si está aquí, bueno, no está. Cuando yo filtro mucho el flujo sanguíneo, reduzco la
las frecuencias, ¿no es cierto?, que aparecen en el periférico, o por último la totalidad. Pero si yo bajo mucho el filtro, también todo lo ruidoso también va a aparecer, y puede ser que yo pille así como esto, ¿no? Pille así ruidos ahí por fuera, ¿no? Cuando yo tengo el filtro muy bajo también, ¿ok? Esto se llama ambigüedad colorida, y que en este caso lo está utilizando como ángulo de insonación. Primero hablemos de ambigüedad colorida. Aquí tengo mi... ¿Qué buscas eso? No, está por ahí con duda, No, vinieron a encenderlo y se lo llevaron. Ok, aquí tengo mi... Que me diga que estoy dibujando se gana 5 puntos. ¿Qué dibujé? ¿Ah? El hígado, ¿qué parte, pero? Lóbulo izquierdo, muy bien, exacto. Aorta y arteria mesentérica superior, correcto. Lo vamos a hacer más grande ahora este campo de insonación, porque si no, no va a dar para el ejemplo. Lo vamos a hacer más grande. Entonces la arteria mesentérica está yendo y haciendo esto, ¿no es cierto? Aquí tengo mi transductor, ¿es correcto? Es correcto. Por un momento la sangre se está acercando al transductor, ¿sí o no? Sí, y por lo tanto va a pintar de color. Esa misma arteria se dobla y se va hacia abajo, por lo tanto, ¿qué esperaría? Entonces resulta que los famosos rojos y azules no había sido que una es arteria y otra es vena, ¿no? Sino era en función a que hacia dónde va el flujo, ¿no? Si se acerca o si se aleja. Entonces, rojo, azul en el mismo vaso sanguíneo. Eso se llama ambigüedad colorida, ¿sí? Por un lado. Ahora tengo otro que se llama ángulo de insonación. El ángulo de insonación yo lo puedo manipular, puede ser manual, ¿no? La corrección de ese ángulo, o lo puedo hacer también electrónicamente. Electrónicamente es el famoso STIR. ¿Han visto esa cajita que yo puedo doblar así o no? ¿Han visto? El STIR, eso es electrónicamente. Entonces, manualmente yo puedo hacer que el vaso se angule. Por ejemplo, aquí fácilmente en el abdomen del paciente, porque yo puedo hundir siempre y cuando el abdomencito sea blando, ¿no? Y depresible. Entonces, blando y depresible. Blando y depresible, entonces yo puedo apretar el abdomen y hacer que el vaso sanguíneo se vaya hacia arriba o se vaya hacia abajo, dependiendo de la fuerza que yo haga con mi mano. Eso se llama corrección del ángulo del vaso sanguíneo manualmente. Pero también puedo hacerlo electrónicamente con el famoso STIR. Entonces yo giro el STIR en función hacia donde está angulado el vaso, ¿no? Entonces, para hacerlo más angulado todavía, ¿con qué propósito? Con acercarme al famoso menos de 60 grados, para conseguir eso. Para eso es lo que nosotros hacemos esos ángulos, ¿no es cierto? Fíjense que es lo que, siguiendo la misma lógica de acá, decía que mientras se estaba acercando al transductor, el flujo va a ser anterógrado. Luego, la misma arteria, ¿no es cierto?, ahora está yendo, se está alejando el transductor. Y fíjense, primero teníamos un flujo anterógrado, luego se está alejando. ¿Hacia dónde se fue el flujo? Hacia abajo. ¿Será normal o anormal esto? ¿Era correcto que pase esto o no? ¿Es correcto o no? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a este dibujo. Vamos a este dibujito. Con esto. No se han puesto a alinear sus máquinas, ¿no, doctor? No les gusta alinear, tienen que alinear, sacarle el jugo, doctor. Todo tiene que alinear. No nos dejan en el hospital. ¿Rojo? ¿Azul? ¿Voy bien? ¿Sí o no? Si yo les pongo, eso es porque apreté mi botón color, conseguí esto. Ahora voy a apretar mi botón power. Y me aparece, ¿qué me aparecía? La línea de cinesía o de movimiento junto con el volumen de hueso. Lo pongo acá. ¿Qué me aparece aquí abajo?
Línea de base, ¿qué tipo de flujo me muestra? Esta es una arteria mesentérica, por lo tanto está yendo a nutrir intestino. Por lo tanto, manejaría un sistema periférico o un sistema parenquimatoso. ¿Por qué como pregunta? ¿Parenquimatoso? ¿Por qué como pregunta? ¿Parenquimatoso o periférico? La mesentérica, ¿qué nutre? Muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. Pero es un sistema periférico de la arteria mesentérica o un sistema parenquimatoso. ¿Periférico o parenquimatoso? ¿Periférico o glandular? O sea, quiere saber si vamos a encontrar una trifásica o bifásica. Exacto. Depende si está en ayunas o si es. ¿Puede ser? ¿Lo que dice la doctora es correcto o no? No la saben todavía, doctora. Eso no lo chispen mucho, doctora. Espera, no lo chispen mucho. Después vamos a hablar de eso. ¿Dónde va y nutre la mesentérica? Bueno, entonces vamos a preguntar anatomía. ¿Cuál es el territorio de la arteria mesentérica superior? Ok, son órganos. Perfecto, listo, con esos fin del tema, son órganos. Por lo tanto, ¿qué nos va a mostrar? ¿Un patrón trifásico o bifásico? No lo chispen. Después aclaramos eso. ¿Bifásico o trifásico? Bifásico. Ok, vamos a dibujar un sistema bifásico acá. ¿Listo? Listo, ya está. No importa, olvídense la resistencia, solamente era que quería dibujar. ¿Sí? Aquí. Ahora lo puse aquí, me dio la gana de ponerlo en mi línea silenciosa. ¿Creen que va a seguir dibujándose la onda aquí? ¿Hacia dónde dice que está yendo el flujo? ¿Se está alejando el transductor? Por lo tanto, la misma lógica va a pasar en el espectral. No es retrógrado, simplemente está mostrando los reversos, pero no es que sea retrógrado, ¿no? Está normal, es fisiológico. Solamente que por cuestiones lógicas de la física, el flujo primero que se está acercando, te tiene que mostrar un patrón de onda por encima de la línea de base. Era lógico, porque se está acercando al transductor. Ahora, siguiendo esta convención de acá, ¿no? Ahora que se está alejando el transductor, obviamente no te va a seguir mostrando el espectro de la onda hacia arriba. Se está alejando el transductor, por lo tanto la onda se va a dibujar hacia abajo. ¿Es correcto o no? Por lo tanto, en mi pantalla táctil, ya estoy alucinando que siempre utilizo máquina de alta gama, ¿no? En mi pantalla táctil, ¿no? Dentro de tantos botones y huevadas que hay aquí, hay un botón que dice: si no me gusta verla así, aprieto invert y por lo tanto esta onda va a pasar a aquí. Por lógica, esta va a pasar, si la selecciono aquí, esta iría abajo, obviamente. Y esto obviamente también se va a invertir. ¿Se entendió? Entonces, si yo lo quiero poner en la convención lógica, que quiero que los patrones arteriales se vean hacia arriba, porque siempre esa es la idea, que los patrones arteriales se vean hacia arriba y los patrones venosos se vean hacia abajo. La lógica, pero no siempre es así. ¿Ok? Entonces, nada, no me gusta. Sí, yo sé que está bien la arteria, pero no, a mí me gusta verlo como tiene que ser, la arteria hacia arriba, perfecto. Resto invert, ¿no es cierto? Y me aparece la onda hacia arriba. ¿Se entendió? Lo vamos a ver en la parte práctica. Solamente era para que se entienda lo que está mostrando esta lámina, ¿sí? Y entonces tengo lugares donde no consigo hacer como la panza. La panza, mire, fíjense, yo la puedo doblar, puedo hacer que el vaso se pare, se vaya para abajo, yo puedo hacer lo que quiera. Pero en la canilla, por ejemplo, ahí tengo mi arteria tibial anterior, tengo un huesango acá, ¿no es cierto? Yo no puedo modificar al hueso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro maña. Esta pata sí la dibujé bien, no creo que está dibujada más o menos bien, ¿no? Morotudito, todito, está todo bien, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces coloco un bolsón de gel. Entonces conseguí más angulación, ¿no es cierto? Manual también sí, es manual. Con una maña sí, con una maña. Puse un bolsón de gel. Entonces, en lugar de poner aquí y encontrar la arteria así recta, fíjense que es lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Entonces voy a mejorar la angulación. Entonces es el manual, ¿cierto? Entonces fíjense, ahí está el bolsoncito de gel y miren ahora la canillita cómo se ve más angulada, ¿no es cierto? Ya conseguí más angulación del vaso sanguíneo, ¿no? Más paradito todavía. Entonces eso es en territorios donde no puedo hacer así con el empuje, ¿no? Entonces agarro una maña, me pongo
un poquito de gel ahí, hago un colchoncito y puedo manualmente modificar el ángulo, ¿no es cierto? Pero después tengo el electrónico. Fíjense que esto está rectazo, ¿no ves? La carótida está rectazo. Pero yo con el STIR puedo modificar, ¿no es cierto? Y hacer que el ángulo disminuya. Siempre con el propósito de llegar a menos 60 grados. Siempre la lógica, llegar a menos 60 grados, ¿no? Entonces, esa cajita de Doppler yo la puedo corregir, o sea, mejor dicho, deflexionar, ¿no? Y hacer de que llegue a menos 60 grados, ¿no? Ese vaso sanguíneo, chao, nada. Olvídense de esto, sí, pero eso lo vamos a hablar en la siguiente clase de la tarde. Esto era lo que hablaba de tiempo de aceleración, ¿no es cierto? Fíjense, esto puede cambiar la perspectiva. Una cosa es bifásico, pero también era bifásico, un momentito. ¿Cuánto fue su tiempo de aceleración? Fue prolongado, entonces esto ya no es bifásico, esto ya es un modo fácil. Eso es lo que vamos a hablar acá, ¿no? Artefacto, no, ahí está, para el chavo, ya es un artefacto.